Hola, gracias por unirse a nosotros en este segundo y último día de las conferencias Peyton. Si usted está uniéndose con nosotros hoy por primera vez, yo soy el doctor Scott Cormor y yo soy el profesor de Desarrollo y Liderazgo aquí en el Seminario Fuller. Esperamos que si usted no se puede reunir con nosotros ayer, hoy pueda usted disfrutar este programa. Algunas cosas que notar antes de que continuemos. Primero, si usted está uniéndose a nosotros y busca una versión traducida de este programa, por favor mire este video corto sobre cómo seleccionar esa función. 오디오로 한국어 통역을 원하시면 여러분의 줌 화면에서 통역 버튼을 누르시고 한국어를 선택해 주십시오. Si desea escuchar la traducción del audio al español, haga clic en Interpretación en la parte inferior de la ventana de Zoom y seleccione Español. Para todos los exalumnos de Fuller, usted es invitado a una reunión virtual a la 1 de la tarde, que es preparada por la Asociación de Exalumnos, y yo voy a estar con ustedes discutiendo las conferencias de Peyton. Por favor, visite la página web de este evento, donde usted va a encontrar un link para registrarse a este evento. Hoy vamos a estar escuchando de nuevo del Dr. Jennings. Después vamos a estar escuchando de 3 miembros diferentes de la facultad de Fuller. Luego tendremos un tiempo de preguntas y respuestas donde usted está invitado a darnos sus preguntas en Zoom por medio de este botón de preguntas y respuestas. Y vamos ahora a invitar a el decano de la facultad de teología para que ore por nosotros. Sean todos bienvenidos en este segundo día de las conferencias Peyton. Es un gozo para mí poder darles la bienvenida y sobre todo al Dr. Willie Jennings, que va a ser dando la conferencia hoy, a quien he conocido en los últimos años en otros contextos y hemos podido hacer algún trabajo juntos. Sobre todo para una iniciativa que se llamaba Educación Teológica a través del tiempo. Y también y ayer y hoy hemos tenido la posibilidad de escucharlo y él va a estar hoy dando unas conferencias sobre creando hogar. Y hoy es para mí un honor dar la bienvenida y poder visualizar este llamado a la educación teológica para crear un hogar dentro de la creación, como él ha hablado, relativo a lo que la Nueva Jerusalén da la bienvenida a todas las personas de muchas naciones y de otras naciones y de lenguas a este nuevo lugar, sobre todo en este lado del final de los tiempos estamos llamados a construir. Y hoy, en esta conferencia de hoy, formando cristiano para que creen en las Escrituras, es una invitación para nosotros que somos de todas las naciones a imaginar lo que significa crear un hogar, lo que significa imaginar y construir un trabajo juntos como educadores teológicos para poder llamar y vivir el llamado de la Nueva Jerusalén. Entonces es un honor para mí dar esta oración y escuchar al profesor Jennings y ser retado por el Dr. Jennings y por su trabajo. Y quiero invitarlos a que oremos juntos. Señor, tú nos has creado, nos has llamado y nos sigues llamando a ti. Pero ahora aún, a la iglesia, a su trabajo, a estas instituciones teológicas como Fuller, nos estás llamando a ser formados y a ser gente que está formando a gente para sus iglesias y para formar gente que cree en el mundo y en la creación. En medio de todo el dolor y todo lo que nos pasa, tú nos has llamado a ser tus testigos. Y para estas conferencias y para todo lo que Él ha traído a nosotros y para nosotros como participantes que escuchamos, que estamos escuchando estas conversaciones y que estamos también dando nuestras opiniones y que tenemos este trabajo de construir la educación teológica, de construir iglesias,
de construir lugares para las personas, que pueden ser hogares donde se puede dar la bienvenida a las personas, donde la gente se puede ver incluida, y que incluimos a todas las personas de todas las naciones. Y por eso, Dios, te damos gracias creyéndote que tú nos has llamado y tú nos has formado y nos has llamado a formar otros. Por tu honor y para tu gloria, en el nombre de Jesús oramos. Te entregamos este tiempo. Amén. Muchas gracias, Dr. Young. Ahora, para introducir a nuestro conferencista, el Dr. Willie Jennings. El Dr. Willie James Jennings es profesor asociado de Teología Sistemática en la Universidad de Yale. Nace en Grand Rapids, Michigan. Tiene su educación en Calvin College y también su maestría en Fuller y su PhD en el seminario en la Facultad de Teología de Fuller. Es especialista en teología postcolonial y escribe en las áreas de liberación, de antropología. Es autor de más de 40 artículos académicos y muchas otras reseñas. Y también ha escrito ensayos de administración académica. Su libro galardonado, La imaginación cristiana, teología y los orígenes de la raza, ganó el premio de la Academia Estadounidense de Religión en el 2011 como mejor libro y ahora se ha convertido en un texto estándar leído en colegios, universidades y seminarios. Su libro reciente, después de la blancura, después de Whiteness, una educación de pertenencia, examina los problemas de la educación teológica dentro de la educación occidental. Ahora está trabajando en una importante monografía titulada provisionalmente Desatando el Mundo, reconfigurando una doctrina cristiana de creación y terminando un libro sobre posesión, un libro de poesía. También es un académico y un orador muy demandado por todo el mundo. Estamos muy honrados de tenerlo. Después del Dr. Jennings, estaremos escuchando del Dr. Sebastian Kim. Sebastian Kim se unió a la Facultad del Seminario Fuller en el 2017. Viene de la Universidad George St. John en el Reino Unido, donde ocupó la cátedra de Teología y Vida Pública en la Escuela de Humanidades, Religión y Filosofía durante 12 años. También se desempeñó como jefe de investigación en la universidad y director del Centro para la Religión de Sociedad. Los intereses académicos del Dr. Kim incluyen la teología pública, el cristianismo mundial, las teologías asiáticas y teologías y construcción de paz. Es autor de varios libros. Es miembro de la Royal Asiatic Society, miembro del Comité Ejecutivo de Red Global de Teología Pública, miembro de la Sociedad para el Estudio de la Teología y editor de la Revista Internacional de Teología Pública. A continuación, escucharemos a Mark Lau Branson. Mark Lau Branson es profesor Homer L. Goddard de Ministerio Laico y ha enseñado en Fuller desde el 2000. Imparte cursos de liderazgo congregacional y participación comunitaria. Además, es coordinador del programa de doctorado THM en Teología Práctica en la Facultad de Teología. Branson fue ordenado en el Centro Cristiano de San Francisco, una iglesia pentecostal afroamericana, y ha servido en los equipos pastorales en las iglesias metodistas unidas y presbiterianas. Ha trabajado con varias agencias activas en educación, desarrollado trabajo comunitario y continúa sirviendo como consultor y orador. Branson es vicepresidente del Instituto de Iniciativas Urbanas. Como consultor jefe de Missional Network, trabaja frecuentemente con iglesias y dominaciones. Finalmente, escucharemos a la doctora Erin DeFoe Hunter. Erin DeFoe Hunter se incorporó a la Facultad de Fuller en 2006, después de haberse desempeñado como profesora adjunto de ética en la Facultad de Teología durante 3 años. Antes de llegar a Fuller, ganó varios premios por excelencia en enseñanza como profesor asistente en la enseñanza de California, del sur de California. DeFoe Hunter ha escrito sobre teorías narrativas y sociología de la religión. Su libro, El poder transformativo de la fe, integra conocimientos de las ciencias sociales con la teoría narrativa para ofrecer una comprensión no reduccionista de la conversión.
En particular, argumenta que una lente narrativa proporciona información sobre por qué una fe fuerte practicada dentro de una comunidad facilita la transformación personal, incluso para aquellos que la sociedad considera desesperados. Ella participa en la vida y la obra de la iglesia Mount Side Communion, incluida la predicación allí de vez en cuando. Estamos contentos de tenerlos a todos con nosotros hoy y espero unirme a ellos para un tiempo de preguntas y respuestas después de sus presentaciones. Y ahora aquí está el Dr. Jennings. Hola a todos. Quiero de nuevo agradecer al Seminario Fuller por darme este honor de ofrecer esta conferencia Spayton de este año. Yo quiero de nuevo agradecer al presidente Laverto y al decano Young y al decano Coase por esta oportunidad que se me ha entregado de presentar en estas conferencias. Como estudiante en Fuller siempre estaba atento a lo que podrían las conferencias lectures, las conferencias Peyton ofrecerme. En nuestra primera conferencia busqué replantear la trayectoria de una doctrina cristiana de la creación, explorando la arquitectura de la creencia de que el Dios de Israel es nuestro creador y ha revelado a través de Jesús la meta de las tareas del hogar. El Espíritu de Dios nos ha dirigido hacia la construcción del hogar, dándonos primero el don compartido y la meta de observar, de percibir. En esta segunda conferencia, quiero volver a este don y objetivo compartido de percibir juntos el mundo viviente y considerar lo que significa conocer y mantener ese regalo y objetivo y lo que ha significado vivir y crear, vivir y construir en la ignorancia o rechazo de la creación. O a un rechazo de la creación. El objetivo de esta segunda conferencia es repensar lo que es percibir para las criaturas y lo que significa habitar. La palabra habitar, como la estoy usando aquí, es tanto sustantivo como verbo. Como sustantivo me refiero a hacer habitación y otras cosas, y como verbo me refiero al movimiento de la comunión y la vida de reciprocidad, ese movimiento hacia la comunión, que es una comunión que nos mueve a a la comunidad. Creemos que el Dios de Israel es nuestro Dios y su Dios, y eso lo cambia todo. Creemos que el Dios de Israel es nuestro Dios y el Dios de ellos. Y eso ha cambiado todo. Esta declaración hecha implícitamente, tanto para judíos como para gentiles después de la muerte y resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, Creador, sobre sus cuerpos, fue mucho más que afirmar que Jehová es Elohim. Y mucho más que caminar por un sendero desde lo particular hacia lo universal. Este fue un trabajo de los ojos, de percibir, el trabajo de ver con frescura y el trabajo de ir a lo universal, a nuevos sitios y diferentes, para ver con frescura el mundo viviente. Nos habían puesto en el camino de convertirnos en segundos lectores, de tener una lectura posterior. Y si se hacía fielmente, nos transformaría y comenzaría a convertirnos en personas que hacen hogar juntos. Sin embargo, este fue un camino que no se tomó. Y debido a que no se tomó, nos dejó con 3 defectos pedagógicos. 3 cosas que permanecen poco cultivadas en el pensamiento y la práctica cristiana en relación con la creación y por lo tanto no están presentes de manera significativa en nuestra articulación de la fe cristiana, en un concepto del creador o en nuestras doctrinas de la creación. Primero, no sabemos cómo movernos en los nuevos comienzos de Dios.
Se colocó a judíos y a gentiles entre lo improbable y lo imposible y se les mostró una nueva vida. Vivimos siempre entre lo improbable y lo imposible, entonces. Llamamos por el Espíritu de Dios a caminar juntos hacia lo nuevo que Dios puede crear. Pero cultivar una práctica compartida de imaginar y formar la vida en lo nuevo ha sido una realidad problemática para nosotros. Desde la forma en que entendemos y articulamos la salvación hasta las formas en que construimos estructuras, somos los herederos de los legados de novedad destructiva que erradica la vida y ha hecho que la afirmación de que Dios crea nuevos comienzos sea una forma mala de fe para muchos. Estos nuevos legados nos han mostrado que somos gente de fe que no sabe cómo crear lo nuevo. Por ejemplo, nuevas formas de vida, nuevas formas de habitación y nuevos procesos de cultivo de la vida que trabajan contra la muerte e incluso en los lugares de la muerte. Incluso en estos lugares de muerte. De hecho, saber cómo trabajar contra la muerte en lugares de la muerte sigue siendo una habilidad difícil de alcanzar para los cristianos. En segundo, no sabemos cómo batallar la asimilación. El Espíritu dirigió a judíos y gentiles hacia la vida, el uno dentro del otro, dentro de los patrones de vida, adentro de formas de amar y de vivir en fe, y de tener una fe que une las historias, y no erradicar a las personas ni colapsarlos. Sin embargo, las posibilidades de tal vida requieren un riesgo de fe que aquellos antiguos discípulos de Jesús tensos no pudieron comprender. Se enfrentaron al desafío de articular una herramienta del amor divino para toda la creación en las especificidades de los pueblos y sus formas de vida, al mismo tiempo que articulaban una hermenéutica de la idolatría y el destierro de otros dioses con sus tiranías y obligaciones que promueven. Esto se les entregó a tensos seguidores de Jesucristo. Sin embargo, aquí el Espíritu de Dios podría conducir a nuevos comienzos, tanto para judíos como para gentiles, si tan solo se sometieran al Espíritu Santo de Dios. En cambio, surgió un cristianismo gentil asimilacionista, despojado de salud y esperanza de un hogar real y una negación y en negación del pleno poder de los comienzos compartidos. En tercer lugar, no sabemos cómo sentir los sentimientos de los demás. Una práctica sana de asimilación produce una práctica viva de sentir juntos que nace del deseo hecho concreto de atender cuidadosamente la forma de vida del otro. El Espíritu de Dios invita a judíos y a gentiles a verse unos a otros bajo una nueva luz como lugares de la presencia del Espíritu y destinos del amor divino. Lo que les esperaba eran entonces las comidas, el partimiento del pan juntos, y con ello la cocción, y con ello la recolección, y la casa, y con ello el mirar y ver y escuchar las especificidades de los mundos. Así, judíos y gentiles juntos se presentan a nuevos animales y sus pueblos y sus planes, nuevos árboles, nuevos cuerpos de agua y pueblos reclamados
por todos ellos como parientes, tan cercanos como la piel. Así, judíos y gentiles iban a estar juntos, construyendo nuevos hogares, viviendo juntos, de nuevo, tan cercanos como a la piel. Avanzar en los nuevos comienzos de Dios, practicar la asimilación que da vida y sentir con los sentidos de los demás. Estas habilidades presentan el camino que los cristianos no tomaron, incluso cuando confesaron que Dios es el creador de todo lo que es. Sin embargo, este camino sin cultivar no significa un camino ausente. Siempre ha estado ahí, corriendo junto al camino que tomó el cristianismo, especialmente evidente cuando nos adentramos en las aguas de la modernidad colonial. No puedo en el espacio de una sola conferencia tocar todos los contornos del camino que tomó el cristianismo occidental desde el momento colonial en adelante. Pero consideraré un giro en particular que fue decisivo para nosotros y las formas en que entendemos el trabajo de crear y de creer. Ese giro se puede capturar en una palabra. Ese movimiento hermenéutico, ese movimiento de pensamiento se puede capturar en una palabra. La palabra es posesión. Posesión. La idea de posesión es tan antigua como lo es la vida social para las plantas, los animales y los seres humanos. Pero desde el comienzo de la era colonial moderna en el siglo XV, se formó recientemente a través de una nueva forma de ver el mundo que surge de los cambios en el pensamiento y la práctica cristianos. El mundo se convirtió en posesión en un sentido absoluto. What the great historian William Cronin noted in his classic text, Changes in the Land. Lo que William Cronin señaló en su texto clásico Cambios en la Tierra sobre los nativos americanos de Nueva Inglaterra a partir del siglo XVII podría decirse sobre los pueblos indígenas mucho antes en su encuentro con los colonialistas europeos. Se encontraron rodeados de personas que tenían una forma nueva y extraña de pensar en la posesión. Estos cristianos europeos invasores vieron la posesión a través de romper, de separación y de cercar, donde los grupos nativos vieron la posesión a través de la continuidad, de la conexión y de la superposición. El primero, una posesión de. El segundo, una posesión por. El primero hizo un reclamo sobre algo. El segundo fue reclamado por algo. Esta no es una diferencia pequeña. Porque entre estas dos formas de imaginar la posesión se está destruyendo al mundo y se está creando otro. La destrucción del mundo indígena articulaba reclamos de cosas dentro de la lógica de un bien común, pero no un común en el sentido de los primeros europeos de los nuevos mundos que imaginaban a los comunes como pequeñas islas de tierra compartida en un mar de posesiones feudales. Este común indígena está en todas partes y cada pueblo puede reclamar este o aquel lugar para cazar o recolectar alimentos o celebrar o deliberar o escuchar los antepasados y o parientes animales.
Este común toca herramientas para su uso en una lógica de compartir y toca cuerpos en una preocupación compartida. También implica una especie de reciprocidad con los animales, las plantas y las estaciones, cada uno de los cuales requiere atención y respeto. No excluye la violencia, el robo o la disputa por las tierras o la opresión. Narra tales horrores cuando se dan narraciones a través de violaciones de los bienes comunes y ataques a los lazos comunales o incluso a los pactos. El mundo creado por los colonialistas articulaba reclamos de cosas dentro de la lógica del control. La mayoría de los historiadores de estos periodos y los teóricos de coloniales ven esto como una lógica del comercio. Son correctos, pero miopes, porque el comercio sigue al control y el control tiene que ver con hacer que mi mundo sea manejable, comprensible y contenible. Estos son los términos a través de los cuales se puede ver el largo despliegue de las prácticas pastorales europeas y las sensibilidades agrícolas en los nuevos mundos. Fueron esas prácticas y sensibilidades las que dieron forma a su reformateo agresivo de los paisajes del mundo nuevo y determinaron su evaluación de la vida nativa. Los colonos llegaron a dos conclusiones fatales sobre la vida nativa en la tierra. Primero, los pueblos originarios no sabían cómo cultivar tierras específicas para hacerlas productivas. Es decir, no sabían cómo cultivar o construir hábitat adecuadamente. Y segundo, debían verse en posesión solo de aquellas tierras que estaban siendo cultivadas o mejoradas. El cultivo y la mejora de la tierra llegaba hasta el cuerpo, ya que los pueblos indígenas de todo el mundo se veían obligados a vivir dentro de visiones restrictivas de la propiedad. El filósofo John Locke resumió esta forma de pensar en su segundo tratado de gobierno, donde plasmó este sentido colonialista de posesión. En su discusión sobre la propiedad, Locke ofreció un elegante argumento a favor de la propiedad privada y la toma de tierras. Dijo, ya sea que lo entendamos por la razón o por la revelación, Dios nos ha dado el mundo como recurso, como nuestra posesión, en común. Así como nos reclamamos a nosotros mismos como nuestra propiedad, como primera propiedad, así también Dios ordena que reclamemos el mundo. Ese reclamo sobre el cuerpo y la tierra se realiza mediante el trabajo. Trabajamos a través de nuestro cuerpo y la tierra por el mismo propósito. Es la labor la que nos da vida a nuestros reclamos de la vida. Como Locke dice, entonces el trabajo, al principio, otorgó un derecho de propiedad donde quiera que alguien quisiera implementarlo sobre lo que era común. Locke, de hecho, escribe sobre dos comienzos. El comienzo de la creación de Dios, descrito en Génesis, y el comienzo de la propiedad privada que emana de los bienes comunes. La criatura humana puede crear mediante el trabajo lo que Dios creó mediante la gracia. Vida en el interior y vida. De nuevo, la vida humana puede crear mediante el trabajo lo que Dios creó mediante la gracia. Vida en el interior y vida
que, 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 que tiene una manera de asentarse. Para luego cualquiera que trabaje puede extender su dominio propio a la posesión de la tierra y la creación de un lugar y así establecer el propio dominio de la tierra. Esto es lo que los pueblos indígenas no entendieron, según Locke. Ellos no entendieron el cultivo y el mejoramiento de nuestras palabras, el desarrollo de la tierra. Ellos no entendieron que debían desarrollar la tierra y por lo tanto no entendieron cómo cultivarse ellos mismos. Por lo tanto, dice, al principio todo el mundo era América. Más importante aún, no pueden reclamar a todo Estados Unidos como suyo porque es común, dado por Dios, y solo el trabajo le asegura a cualquier persona que pueda ser reclamado. Locke dice que estos son bases morales reales. A no ser que planeemos vender o que produzcamos. Entonces podemos en sus propias palabras, como ensanchar nuestras posesiones. Siempre todo esto está orientado a la productividad. Tanto los esclavos como los pueblos indígenas llegaron a comprender, bajo los regímenes colonialistas modernos, que la posesión conectaba el cuerpo y la tierra y operacionalizaba el derecho a existir y a la libertad. Reclamarse a sí mismo era poseerse a sí mismo y reclamar su existencia como pueblo requería que reclamara algún pedazo de tierra como espacio para cultivo y productividad. Como espacio para su cultivar y la productividad. A través de esta visión de posesión, propiedad y existencia, se unieron y se convirtieron en un aspecto fundamental de la autodeterminación y de la autoexpansión. Like land, thought through possession, self-possession yields a limited imaginative range. Al igual que la tierra pensaba a través de la posesión de uno mismo produce un rango imaginativo limitado. Sea dueño de usted mismo o permita que alguien más lo posea, a usted, a su trabajo y a su voz. Por supuesto, de hecho, estoy tocando los contornos generales de una lucha global que ha estado con nosotros desde el momento de la fundación colonial, mientras los pueblos de todo el mundo luchan dentro y contra los estados-nación y las corporaciones porque haya una autodeterminación de vida y tierra. Como el gran filósofo Vandana Shiva argumenta tan elocuentemente en su trabajo, las mujeres en la mayoría del mundo están en una lucha de vida o muerte tanto por la semilla de sus cuerpos como por las semillas de la tierra. Sin embargo, el pensamiento de Locke da pensamiento al horror de una doctrina cristiana de la creación que se ha formado a lo largo de este mal camino. Locke no formuló una doctrina en toda regla, simplemente operó. Déjeme ser claro. Locke no formuló una doctrina, una regla. Simplemente operó en una que comienza a ser una percepción de compartir. Él, como muchos cristianos antes, después y después de él, visualiza la creación sin ataduras. Vemos la creación, pero no vemos a los pueblos viendo la creación y no sentimos la creación a través del sentido de la creación de los pueblos y no sentimos la creación sintiéndonos a nosotros mismos. Nuestro ver, entonces, que es nuestra lectura de la creación,
Entonces, así vemos de la creación, pero no vemos a las diferentes personas sintiéndose en la creación. Y no sentimos a la creación en toda su diversidad, sintiéndonos a nosotros mismos y sintiendo a través de nosotros. Nuestro ver, que es nuestra lectura de la creación, se forma de manera aislada y entonces fomenta el aislamiento. De hecho, esta forma de lectura aislada sigue siendo una firma de las doctrinas cristianas de la creación. Aún nosotros leemos al Génesis de maneras que sacan a Israel como un colector de la Biblia. Nuestro problema se muestra en nuestros procedimientos para escribir doctrinas de la creación e interpretar genes y revelar a personas que están ausentes entonces. Tenemos una visión aislada de la creación y está ligada a una lectura aislada de Génesis. Nuestro problema se muestra en nuestro procedimiento para escribir doctrinas de la creación e interpretar Génesis y revelar prácticas ausentes de sentir y conocer con otros pueblos y por lo tanto de vivir y aprender de la creación de Dios con estas personas con quienes somos llamados a creer. El pensamiento de Locke no solo mostraba una percepción aislada y aislante del mundo, sino que también mostraba un camino hacia la muerte. Un camino que nos ha llevado a no ver la creación como animada y comunicativa. Lo que surgió como los implacables procesos de objetivación y mercantilización comenzó con la incapacidad de escuchar cómo otros pueblos escuchan e interactúan con los animales y los paisajes, el mar y los árboles, la flora y las rocas. Históricamente, podríamos albergar esto en una iglesia de asimilación gentil que se apoderó de la óptica de antiidolatría de Israel sin las habilidades necesarias de discernimiento en su uso adecuado y sin el trabajo compartido continuo de discernir la nueva vida juntos que Dios estaba formando entre los judíos y gentiles. Sin embargo, el camino nos alejaría de la mediación de la revelación. Es decir, nos alejaría de un Dios que quiere revelar la densidad de un mundo que escucha y responde a través de los pueblos del mundo. El camino entonces que tomamos nos alejó de lo que el antropólogo y filósofo Edward Kohn llama la semiosis viviente del mundo. Lo voy a volver a decir. El camino que tomamos nos alejó de lo que el antropólogo y filósofo Edward Kohn llamó la semiosis viviente del mundo. La forma en que la planta y el animal, la tierra y el paisaje, el mar y el cielo, en ambientes específicos se comunican con nosotros y a través de nosotros. Y a través de nosotros. En el buen trabajo. De estar alineados con el mundo, con esta comunicación. Nos hemos gloriado en un camino que convirtió al mundo en un objeto de uso y un objeto de estudio. Y el uso y el estudio no son los problemas. Los problemas vienen de la forma en que se nos ha planteado. Se han enmarcado dentro del valor de uso y la combinación de conocimientos y propiedad en aras del dominio.
ese cuadro justifica, ese marco teórico justifica las objetivaciones del uso y estudio según el resultado que arrojen. Hemos recorrido un largo camino por este camino hasta que se ha convertido en la propia cadena de productos básicos. Hasta que este camino se ha convertido en la cadena de productos básicos. Vivimos ahora en un cristianismo alineado con la forma de la mercadería y a gusto con sus legados de objetivación. De nuevo, con gusto con sus legados de objetivación. Locke no creó este camino. Lo digo de nuevo, Locke no creó este camino. Simplemente muestra una visión cristiana de la creación, moviéndose por este camino y arrastrando a los pueblos indígenas y a los que serían colonizados en el camino y estableciendo una lucha por los que serían cristianos contra la creación. Y todas estas personas que serían colonizadas en el camino y estableciendo una lucha por los que serían cristianos contra la creación que percibía este cristianismo que era aislante. Siempre ha habido una lucha dentro de una lucha. Siempre ha habido una lucha dentro de la lucha contra el colonialismo y todos sus legados. Una lucha dentro de las luchas contra sus visiones supremacistas blancas y heteronormativas de lo que es verdadero, lo bueno, lo bello, lo normal y lo noble. De lo que es noble y lo que es bello. Siempre ha habido una lucha dentro de la lucha contra las vastas estratagemas de explotación de todos los seres vivos y las formas de intercambio y comercio construidas sobre esas estratagemas. Esa lucha es la lucha contra la percepción errónea de la creación y de nosotros mismos como criaturas. Entonces, esta batalla interna es la batalla en contra de llegar a tener percepciones erróneas y percepciones erróneas de nosotros mismos como criaturas. Sin embargo, para llegar a esa percepción errónea y participar en esa lucha, adentro de esta batalla es necesario que reconsideremos la realidad de vivir, es decir, las formas en que hacemos hogar y otras cosas que solidifican nuestra percepción errónea y las formas en que frustramos la trayectoria de la vivienda hacia la comunión y una vida de reciprocidad. Así la criatura es llamada por Dios a su hogar, a crear un hogar y convertirse en un hogar y responder a ese llamado significa. Y entonces responder de nuevo a este llamado significa que tomamos el camino que no hemos tomado antes, no esperando regresar, sino avanzando hacia nuevos comienzos, hacia una nueva realidad de asimilación, en una nueva manera de sentir, una nueva manera de relacionarnos. Permítanme terminar entonces haciendo una serie de preguntas que nos ayuden a avanzar. Primero, ¿cómo empezamos de nuevo? ¿Cómo empezamos de nuevo? No estoy preguntando cómo empezamos, me pregunto cómo creamos más bien estos comienzos juntos. ¿Cómo desafiamos los legados de la novedad destructiva del cuerpo y del lugar en donde vivimos, de las formas de vida y las formas de habitación, las formas de hacer hogar que se han hecho y se siguen haciendo en nombre de nuestro Dios, o por el llamado del bien o por el llamado bien común y en consonancia con visiones de desarrollo? Queda para el pueblo de Dios un llamado a recordar que vivimos siempre entre lo improbable y lo imposible, abriéndonos siempre a lo nuevo que el Espíritu de Dios vivo busca crear en y a través de nosotros, a lo nuevo que Dios está haciendo,
a través de nosotros. Esa novedad siempre trabaja contra la muerte en los sitios donde la muerte busca quitar la vida. Sin embargo, la primera táctica de la muerte es aislarnos y hacernos imaginar la vida y nuestras vidas de forma aislada. Entonces, soñar un futuro y construir un futuro aislado de los demás siempre ha sido una firma del éxito de la muerte. Así es precisamente como tantos colonialistas europeos, comerciantes, misioneros y soldados se convirtieron en agentes de la muerte precisamente cuando se imaginaron que estaban construyendo lo nuevo. Y lo nuevo sigue construyéndose. Viviendas, comunidades, pueblos y ciudades, de formas que anuncian el reino de la muerte. Debemos buscar formas de reunirnos que crean la condición para crear juntos. Debemos apuntar nuevamente a cultivar la capacidad de cultivar la vida incluso en lugares de muerte. Lo voy a volver a decir. Debemos apuntar nuevamente a cultivar la capacidad de cultivar la vida, incluso en los lugares en donde hay muerte, en esos lugares donde hay muerte. En segundo lugar, ¿cómo entramos sin invadir? ¿Cómo nos tocamos sin volvernos hacia los protocolos de conquista? Estas preguntas apuntan al camino doloroso que los cristianos tomaron y, sin embargo, siguen en muchas formas entre nosotros. A menudo nuestras respuestas a una historia de invasión y conquista cristiana y asimilación forzada han sido igualmente trágicas al dirigirnos hacia prácticas de segregación y una imaginación que no puede sondear la vida íntima juntos a través de fronteras y de caminos. El trabajo de construir y soñar, de crear lo nuevo, significa una nueva forma de trabajar juntos que sería una obra de vida por el bien de nuestro florecimiento compartido. Desde el momento colonial en adelante, el trabajo surgió como una forma de asimilar y segregar al mismo tiempo. Ese trabajo de lugar y persona formó un mundo que busca constantemente drenar nuestra energía para imaginar nuevas formas de colectividad, de vida diversa, en conjunto dentro de proyectos de vida compartidos. La raza, la nación, la corporación, la raza, la nación y la corporación presentan formas agotadas de colectividad que afrontan nuestro deseo de imaginar una asimilación que sana. Asimilación. Incluso la palabra suena ominosa y agotadora. Y así debería ser. Dada la formación del cristianismo, dentro de su horror, dentro de este ominoso horror, más que de esperanza. La esperanza es la esperanza que debemos tener es de una providencia encarnada, personificada. De hecho, porque Dios se ha hecho carne y llevándonos a la vida divina y mostrándonos la vida divina en y con nosotros. Esta providencia nos invita a leer la voluntad de Dios a favor de las criaturas y de toda la creación.
Esta es una unión que nos espera y que incluso ahora está en obra de trabajo, está en movimiento. To read forward the will of God for the creature and for the creation. Tenemos entonces que ver la voluntad de Dios que está uniendo a la criatura de la And even creación. now is in the Y ahora, works hoy está, como lo habíamos dicho, and en la obra de trabajo in the working. que está haciéndose por Finally, Dios. Finalmente, how ¿cómo do we recurrimos sense? How do o we cómo turn cómo to the sentimos, sensing? How do we step cómo again volvemos a onto the emprender path el of camino del discernment? discernimiento? There remains for the A los disciples discípulos of de Jesus Jesús les queda a una Trinitarian atención attentiveness, trinitaria al mundo, a en el Trinitarian que seguimos attentiveness al to the Espíritu del world Dios where viviente en we los are lugares following íntimos the del mundo Spirit of the viviente. living God into the Un intimate discípulo de places Jesús of the presta living world. atención y a través A disciple of de Jesus ello pays el attention. Espíritu habla y abre nuestros A disciple sentidos of Jesus pays a la attention to buena anything creación and in y a that todas las formas en opposing que la buena creación influence está siendo speaks and amenazada opens por el our mal. senses to the good creation and to all the ways, all the ways, all the ways De that the nuevo, good en todas las creation maneras en las que la manera is being en la que la threatened creación está by siendo evil. amenazada. Cultivating Cultivar discernment el is discernimiento also también es cultivar cultivating una an sintonía attunement con el to the mundo a world través de las formas and en the que las ways personas están people are sintonizadas con el mundo. attuned to the world. We have Hemos inherited heredado a un legacy legado de convertir el of turning discernimiento discernment against en contra de la attunement, sintonía, a legacy of nacido de turning la incapacidad de discernment tener against una attunement, hermenéutica de amor born con of the una failure to hermenéutica de weave idolatría. together a hermeneutics of love with the Entonces, hermeneutics of hemos idolatry. muy A rápidamente hermeneutics of love with the hermeneutics of idolatry. alineado lo que Two Dios ama y people, lo que Dios we have odia aligned con what un God sentido loves o con un sentimiento and what impaciente, God y por hates lo tanto hemos with confundido an lo que Dios ama con lo impatient que Dios ama, sensing, con lo que Dios odia. and have thereby Este es confused el what trabajo God incluso que tenemos por loves delante. with what God hates. De nuevo, ese es el trabajo incluso que tenemos My por friends, delante. this is the unfinished work ahead of us, Construir de nuevo to build freshly the sensing el sentir and to y enter entrar fully the plenamente en el discerning for the discernimiento sake por el bien de of la the creación y el creation trabajo de construir la vida and the juntos. work of building life together. So, Por a lo tanto, doctrine una doctrina must debe be estar sin unframed. enmarcarse A para doctrine que of pueda creation reformularse, must be unframed so that it para might que be se deshaga una forma de reframed, percibir el mundo so that y de a construir way en of este mundo, perceiving, a de modo que way se of pueda perceiving the rehacer y world juntos podamos convertirnos and en nuestro building hogar. in this world might be undone, Yo quiero ahora so that terminar con it un might poema be eh, redone de mi libro más reciente, After Whiteness, begin que se llama, afresh que se titula and together Construyendo we una nueva might Babel, que trata acerca become de construir juntos un nuevo home. mundo y de convertirnos en un hogar nuevo. I will end with a poem Eh, from my most entonces recent book, After lo Whiteness, voy a entitled leer ahora Building para New todos Babel. ustedes. Let's try this again, Intentemos esto de nuevo, but now pero ahora with noise, con ruido, a cacophony of una voices cacofonía de voces that none que ninguno of de us nosotros can pueda control. controlar. We need that Necesitamos destroying God who que, made all of this happen. Threw que away our Dios plans destruya todo and esto sat que se ha down in hecho. our midst. Tiramos nuestros planes y nos sentamos en medio de You, nosotros. God, Tú, Dios, speak habla to con each of cada us. uno de nosotros. We can now Ahora solo only podemos speak hablar a través de through ti, you to one another el uno and al understand otro, y entender what and qué y how cómo to build construir, with what con qué stone, piedra, which qué wood, madera, whose qué cloth, tela, qué whose mano, hand, which qué eye, mano,
qué ojos, whose qué feet, pies, which arm, qué, every qué mind, mente, each qué hope esperanza, climbing cada higher. esperanza, subiendo a lo más alto. Nothing will be Nada se wasted. No desperdiciará, one will nada be thrown se away. da desperdiciado. Then we will Entonces say to diremos one as a one, cada uno como a cada uno. we have built Hemos together construido juntos only solo what lo que tú you querías. wanted, what Lo que we deseamos ver es desired to tu casa. see Lo que you deseamos ver es tu casa. in your home. A ti en tu casa. Thank you very much. Muchas gracias. It is indeed my privilege to Es respond mi to Dr. privilegio Jennings' lecture. responder a la conferencia del Dr. Jennings. Conocí al Dr. Jennings en persona en una conferencia de misiología hace unos años, cuando me desafió mucho su exposición que invita a la reflexión sobre el tema de la raza. Desde entonces he disfrutado leyendo sus obras, así que estaba encantado de poder leer estas conferencias peitos de antemano y preparar esta respuesta. La primera conferencia sentó las bases para su propia crítica a las doctrinas cristianas de la creación. En esta conferencia, el Dr. Jennings presentó sus argumentos clave sobre las 3 deficiencias pedagógicas en el pensamiento cristiano. Y luego defendió el triple reordenamiento de nuestro pensamiento teológico: avanzar en los nuevos comienzos de Dios, practicar asimilaciones vivificantes y sentir con los sentidos de los demás. Debo decir que esta segunda conferencia es muy clara, está articulada de manera convincente y contiene ricos recursos que podemos implementar para reformar nuestra comprensión de la teología de la creación. Me gusta particularmente la exposición del Dr. Jennings de términos sociopolíticos y teológicos de una manera que está llena de imaginación y análisis crítico. Lo que haré en mi respuesta es ampliar aún más algunos de los argumentos y ofrecer mis propias sugerencias sobre la discusión. Primero, en su crítica a nuestra teología de la creación, el Dr. Jennings habla de la novedad destructiva que erradica la vida y llama a la asimilación, que sana en lugar de dañar y trabaja hacia una vida y comienzos compartidos. A menudo tenemos una percepción de lo que es nuevo como algo acríticamente positivo, bueno, progresista o incluso correcto, y tratamos de manifestar esa novedad a expensas de la otra persona. En nuestra búsqueda de organizaciones, a nosotros mismos, a nuestra sociedad o a nuestro orden mundial. Lamentablemente, la teología cristiana de la creación a menudo, consciente e inconscientemente, apoya precisamente eso. Aquí, el uso del Dr. Jennings de crear juntos lo nuevo es clave para remodelar nuestro entendimiento. En la tradición Zulu usan el término Ubuntu, que significa soy por lo que todos somos, o ser uno mismo a través de los demás. Y esto no es infrecuente en muchas culturas del mundo. Este concepto de interconexión e integración de unos con otros permite a nuestra teología de la creación pasar de la noción bíblica de llenar la tierra y sojuzgarla, dominarla, en Génesis 1 para trabajar y cuidarla, que se basa en la vida de florecimiento mutuo en Génesis 2. Entonces, esto pasa en Génesis 1, donde se trabaja y se cuida, y en donde en Génesis 2 se florece. En segundo lugar, cuando el Dr. Jennings imagina una asimilación, habla del papel vital del Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios. Diría que su énfasis en el Espíritu es desafiante y refrescante. El Espíritu no solo sana, sino que también nos ayuda a avanzar hacia nuevos comienzos. A sentir los sentidos de los demás rompe nuestra obsesión por la posesión y el control
que es tan dominante en el proceso colonial y de colonización. El Dr. Jennings nos desafía a pasar de la cultura de ruptura, separación, encierro, a una cultura de continua conexión y superposición. Esta idea de cambio de una cultura a otra fue presentada con fuerza por Chung Hyun-kyung, un teólogo coreano, en su controvertida presentación en la conferencia del CMI en Canberra en 1991. Ella nos desafía a pasar del antropocentrismo al vidacentrismo, del hábito del dualismo al hábito de la interconexión y de la cultura de la muerte a la cultura de la vida. Para que esto suceda, Chung dio la bienvenida al Espíritu de Dios y bailó con él, dejándonos llevar por su salvaje ritmo de vida. De manera similar, el Dr. Jennings nos invita a profundizar en la presencia del Espíritu y dejar que el Espíritu nos lleve a lo que él llama el camino sin cultivar, que los cristianos a menudo pasaban por alto en medio de la modernidad colonial. De nuevo, este es un camino en el que los cristianos surgen cuando van por el camino de la colonialidad. En tercer lugar, en su crítica más aguda a la obsesión colonial con la posesión y el control, especialmente en el contexto de los nativos americanos, el Dr. Jennings discutió la complejidad de estas luchas, una lucha dentro de una lucha, y sin embargo ofreció algunas formas de avanzar. Nos llamó a continuar, cultivando la capacidad de construir la vida por el bien común. Segundo, a trabajar hacia una nueva forma de trabajar juntos por el bien nuestro y por florecer juntos. Y tercero, discernir la intención de Dios por el bien de construir la vida juntos. Creo que este cultivo requiere un cambio de nuestra percepción de la formación teológica, que incluye nuestra lectura de las Escrituras. Uno de los desafíos para nuestra hermenéutica son las interpretaciones opuestas o contradictorias de las narraciones bíblicas. Robert Allen Warrior, un teólogo nativo americano, lee las historias del Éxodo con ojos cananeos. Dice que mientras la gente crea en Dios de liberación, el mundo no estará a salvo del Dios que conquista. Y entonces nos reta a tener una perspectiva de liberación, que Dios es un Dios de liberador. Warrior hace hincapié en que la justicia para un grupo de personas no debe ser una injusticia para otros. Esta complejidad de las luchas no debe descuidarse en nuestra búsqueda de justicia. Y como sugiere Jennings, debemos sentir los sentidos de los demás. Aprecio mucho la sofisticada discusión sobre el tema de percibir, habitar y crear comunión, reinterpretando la doctrina de la creación. No obstante, me gustaría plantear tres cuestiones. Primero, hay muchas versiones de la doctrina de la creación y no he escuchado al Dr. Jennings decir claramente lo que entiende por ella. Me pregunto si nos hemos movido demasiado rápido para aplicar la doctrina de la creación antes de discutir suficientemente qué es la doctrina de la creación. Segundo, cuando pienso en la creación, tiendo a pensar en más que las luchas humanas. Pienso en la interconexión de todas las criaturas, el compartir la mayoría de la creación y la presencia y la obra del Espíritu Santo en el mundo creado. Sin embargo, encuentro que las conferencias tienden a ser antropocéntricas. Las luchas descritas son luchas humanas.
entonces ayudaría a expandir el alcance de la doctrina de la creación a otros reinos de la creación y así reformar nuestra comprensión de estas luchas. Entonces, me pregunto si las perspectivas ecofeministas pueden proveer nuevos caminos, ya que las batallas de las mujeres, que son batallas adentro de batallas, a veces se ven justamente en este marco. Podemos explorar los hallazgos de la ecoteología o la ecoespiritualidad que interactúa con el mundo natural y las culturas y tradiciones religiosas indígenas. ¿Qué tal si comenzamos con una comprensión del mundo de los nativos americanos y construimos nuestra teología de la creación a partir de eso? Quizá podamos dar seguimiento a estas preguntas en nuestra investigación adicional de la doctrina de la creación. Una vez más, deseo aplaudir esta articulación profunda del tema proporcionada por el Dr. Jennings. Como siempre, nos reta a no mantenernos en una manera convencional de ver las cosas, sino a movernos para tener más conocimiento de Dios y para ver su visión holística. Como se indica en las últimas listas de su presentación, como lo que deseamos es verte a ti, Dios, en nuestra casa. Gracias. Primero, un agradecimiento al Dr. Jennings. Lo que proporciona es más parecido a la poesía que, digamos, una propuesta sistemática y racionalizada. Espero que hayas sacado esa idea de Dios, en el sentido de que el oficio de la criatura del Espíritu en varios textos de la creación son todos poéticos. Y creo que la poesía tiende a ser sensorial, física, tangible, más intencional que mental, más vital que lógica, o al menos que la lógica occidental. Entonces la poesía permite más creatividad. Y por eso creo yo, esa es su invitación. Nos está trayendo a algo sugiriendo, ven aquí y mira a tu alrededor. Entonces eso es lo que haré. Buscaré alrededor del poema de Jennings, Habitus, y describiré lo que veo. Obviamente me involucro en la visión, por lo que tendré que discernir los límites y los beneficios de todo esto en mi vida. Por supuesto que yo traigo mis propias perspectivas a esto. Hace años, Alexandra Horowitz escribió un texto llamado On Looking, que proporciona relatos de 11 caminatas en Nueva York, principalmente en su propio vecindario. Y cada caminata la hace con alguien más, con una persona que ve la vida diferente a como ella la ve. En una ocasión estaba caminando con un geólogo. Y cuando caminan y el geólogo ve entonces la piedra calícica y dice, es de Indiana, que en sí misma surge o está sobre los océanos en Indiana. Entonces, este no era un lugar donde ella estaba viviendo. De alguna manera, esta persona estaba viendo la vida diferente a como Horowitz la ve. En otra ocasión estaba caminando con un sociologista urbano o con un naturalista que es especialista en insectos. En otras palabras, cada persona ve la vida diferente porque practica la vida de una manera diferente y desde otra carrera. Es este caminar, es este ver diferente, es esta alteridad que yo creo es lo que el Dr. Jennings nos está invitando a hacer.
Horowitz habla entonces de cómo somos selectivos a la manera en la que vemos y nos invita a lo que ella llama una mejora selectiva. Y el Dr. Jennings dice algo similar: comencemos con los judíos, comencemos con Jesús. Y esto es lo que el Dr. Jennings hace. Y él plantea una perspectiva teológica, cultural e histórica. Los judíos viajaron, oraron, comieron, trabajaron, amaron y cantaron como personas del pacto moldeados por Dios. Y entonces de estas maneras ellos estaban viviendo con su Creador. Y de esa manera estaban contrarrestando las palabras de otros que estaban pretendiendo ser dioses. Y entonces el Dr. Jennings dice que nosotros como cristianos tenemos este Dios que es nuestro Creador. Entonces a veces somos incapaces de vivir y habitar correctamente en la creación sin coinonía, sin tener un hábitus compartido. Nuestro propio hábitus occidental está conformado por la promoción de la modernidad del individuo, el control y el poder. Según el Dr. Jennings, hay una modernidad colonial. Esos rasgos se mezclaron con el mercantilismo hacia el capitalismo de consumo y las teorías de gestión. Estas ya no son solo asuntos de negocios y compras. Son más bien maneras en las que vemos el mundo, de cómo percibimos, de cómo hacemos un hogar. Mi yo, mi nosotros, está formado por mis prácticas. Y esas prácticas forman mi percepción, mi atención selectiva. Mis prácticas de mercantilización y consumo, mis prácticas de construcción y defensa, mis prácticas de apuntar y poseer, dan formas a mí, a nuestra percepción. Así es como percibimos la creación, así es como formamos el hogar, hábitos. Entonces, en medio de la poesía, el Dr. Jennings nos invita a casa. Este es una metáfora, pero más que una metáfora. No se trata de un hogar definido por las hipotecas, sino de una economía diferente, una pertenencia y un lugar diferente, una administración, un compartir, una convivencia. Jennings imagina la densidad de escuchar que viene a través de la alteridad, por lo que en lugar de dominar podríamos tener cohabitación, vivir en comunidad y reciprocidad. Entonces, sin alteridad no podemos percibir el hogar, no podemos vivir como el clan del Creador en la creación. Para percibir al Creador en la creación necesitamos la alteridad. Si queremos vivir como Dios quiere que vivamos, necesitamos los ojos que se han formado dentro de otras historias, de otras actividades. En nuestra vocación como iglesia, como seguidores de Jesús, frecuentemente hablamos de discernimiento. Pero el discernimiento requiere alteridad. El discernimiento es ciego si se hace en medio de homogeneidad. Es por eso que las iglesias son ciegas si la planificación, el liderazgo y la teología se moldea sin alternidad. Es por eso que lo que se llama discernimiento en las reuniones de iglesia, en nuestros planetas, programas y promociones, no escapa a los callejones sin salida del cristianismo occidental, que con demasiada frecuencia ahora es solo un nacionalismo religioso acompañado de entretenimiento. Solo mediante nuevas prácticas podremos desenredar el conjunto de prácticas que nos trajeron aquí. Solo renunciando a nuestras preferencias de consumo, al dar vueltas en los carromotos y a nuestros planes y gestionados, podemos entrar en una nueva creación. No hay un plan administrativo más bien, sino el hogar de Dios. La vocación efesia de morar en el ministerio de Dios nos agrada. Entonces Dios nos recibe con una bienvenida, con un nuevo hábitos, con una nueva morada que está reconfigurada. Ven aquí y mira a tu alrededor. Judíos y gentiles y expandidos a otros lugares, mujeres, hombres, siervos y libres, abandonen su ceguera. Vean la creación y la nueva creación que Dios está creando. Esta alteridad es un regalo, no solo lejano, sino cercano. Entre sus vecinos, sus parientes, Dios no dejó de ser agente. Por lo que si ganamos la vista a través de la alteridad, a través de la acción de reflexión, se puede percibir al Creador en la nueva creación. Como dijo el Dr. Jennings, estamos siguiendo al Espíritu del Dios viviente a los lugares íntimos del mundo viviente.
Solo a través de la alteridad y la provisión tentativa podemos dar un nuevo paso en esta dirección. Como profesor y consultor, tengo el privilegio de promover y orientar este tipo de aprendizaje. No ha sido poco usual en las clases de maestrías en divinidades que en las graduaciones las personas vienen y preguntan, por ejemplo, ¿qué le has hecho a mi esposo? Y le pregunto, ¿qué se quiere decir? Y a veces la gente dice eso. Ahora me dice, me escucha a mí. Antes no me escuchaba a mí. Él me escuchaba, pero no me escuchaba realmente. Algo ha pasado. Dígame qué ha pasado. Y en casi todas las situaciones, yo siempre le digo a la gente que tenemos una práctica. Y era una práctica de estar en el barrio, escuchando en medio de los barrios y en otros barrios, donde sea que fuera, donde la gente pudiera estar con otros miembros. Pero no solo viajando, sino escuchando, buscando historias. Y entonces, esto fue sin excepción lo que cambió a las personas, a la manera de ellos, que ellos podrían percibir. No mucho atrás, en Corea, donde estamos haciendo consultas, algunos pastores que habían estaban haciendo la misma actividad, le preguntaríamos a la gente qué han visto. Y el segundo pastor me dijo esto. Yo tuve que hacer algo antes de venir hoy. Le pregunté a mi hijo si podíamos hablar. Y le dije que yo no había sido el padre que yo debería ser. Y me di cuenta de que yo nunca lo escucho, que yo no conozco a sus amigos, su colegio o lo que él hace. Y yo no quiero ser más como papá como eso. Le pedí perdón. Y quiero cambiar y quiero intentar algo. ¿Me perdonarías? Y lo que debería ser un asunto de media hora se convirtió en una historia tras historia. Y surgieron de estas personas a quienes sus vidas les habían cambiado. Esto habían cambiado sus vidas, sus caminos habían cambiado. Y muchas de estas personas tenían... entonces me preguntaron, ¿qué es lo que usted hace? Y me dijeron, yo paso tiempo haciendo lectio divina y con un pasaje sobre Jeremías 29 de cómo hay gente que está en territorio enemigo. Y entonces, de una manera de meditación, leímos varias veces Jeremías 29 a estos exiliados acerca de plantar y de buscar el bienestar del lugar, que no es a lo mejor el acercamiento normal. Y a la vez que leamos todo esto, estos hombres y mujeres comenzamos entonces a ver, y si bien todas estas personas eran personas amables, preguntamos cómo podían ellos escuchar, a lo mejor trabajar juntos. Esto fue una experiencia muy bella. Entonces recibimos el hábito, el hogar, la historia que tenemos. La historia que tenemos, la historia que vivimos, la historia en donde Dios nos invita a estar juntos, en la casa de Dios, en Jesucristo, en la vida, en la práctica de la alteridad. Entonces estamos invitados a percibir a través del otro lo que Dios está haciendo como Dios creador de todas las cosas que sigue creando. En vez de consumir y controlar, entramos, amamos, tocamos, manipulamos, plantamos, comemos y compartimos y estamos juntos en coinonía. Estamos comprometidos por Dios en la creación y la nueva creación. Regresemos a la poesía del Dr. Jennings. Intentemos esto nuevo, pero ahora con ruido. Una cacofonía de voces que ninguno de nosotros puede controlar.
Durante el velorio de un hombre en mi ciudad, su esposa sirvió agua con pepinos recién cortados. La historia que estos vegetales cuentan apuntan a las posibilidades a las que Jennings nos invita. Una forma de ser de estar unos con otros y con la creación que se conecta en vez de poseerse, que se rinde a lo nuevo que Dios trae. Antes de contarles esta historia, debo confesar que soy una persona urbana. Nunca he vivido en una granja. Tengo un hermano con pulgares profundos. Y a lo mejor los míos simplemente son como grisecitos. También me presento como alguien que encaja en la esquema racializado del blanco. Finalmente, me atrae el gesto audaz, grandioso, heroico, pero me embrollo en mi trabajo diario como profesora, a veces tambaleo como madre, lucho por ser una amiga y en general vivo una vida bastante poco espectacular. Entonces, cuando leí las conferencias de hoy, me planteé dos preguntas. Primero, ¿cómo puede una mujer como yo, o tal vez un hombre como usted, apoyarse en la visión teopoética de Jennings? ¿Cómo se ve esto para mi gente, que busca fidelidad en una ciudad situada en el área metropolitana de Los Ángeles? Y segundo, ¿por qué rechazamos esta oferta? Hacer el hogar juntos suena increíble, e incluso seductor, especialmente cuando abunda la soledad y la falta de amigos. Sin embargo, Jess describe nuestro rechazo a la invitación a habitar, a vivir juntos, eh, eh, como un rechazo a la obra de Dios. Si el Espíritu de Cristo está rehaciendo el mundo, si el Espíritu ha descendido sobre los discípulos como proclamamos, entonces a pesar de la evidencia de nuestro espectacular fracaso, debe haber un informe un remanente, un destello del poder de Dios que se niega a inclinarse ante la improbabilidad y la imposibilidad. Por lo tanto, como cualquier teólogo que se precise, miro a los santos como unos con quienes vivo y adoro, para que me expliquen cómo significa mi doctrina y qué compromisos mi doctrina promulga. Cuando reflexiono sobre la creación y la invitación de Jennings de hacer un nuevo hogar juntos, con nuestros vecinos, como estas personas que nos rendimos a la nueva creación, pienso en la doctora Kristen Ritzow. Si bien su alter ego podría haber cosechado el éxito como abogada feroz, Kristen en cambio caminó por un camino que la llevó cada vez más a comprender la interconexión de las criaturas, el suelo, los humanos y todo con Dios. Kristen obtuvo un PhD y escribió una disertación que se llamó Semillas de Resurrección, un modelo de espiritualidad agrícola arraigada en la narración de granjas religiosas dirigidas por mujeres en los Estados Unidos. Tiene un rasgo académico, pero lo que hace a la doctora Rizzo sea inusual es su negativa a dejar atrás su cuerpo o el cuerpo de alguien, sea un niño o una vaca o una bacteria en el suelo, atrás. Ella no ha considerado a lo mejor el ver aparte de la vida. Lo que necesitamos, ella me recordó, es, es una voluntad de hacer un trabajo juntos. Para ser prácticos sobre por qué le pedí que me ayudara con esta respuesta, junto con otras personas de nuestra congregación, Christine quería comenzar un huerto comunitario. Cuando se acercaron a la ciudad, resultó que una encuesta de nuestros vecinos había dicho que esta era una de nuestras esperanzas juntos. Así que los líderes apartaron algo de capital, pero lo que no tenían era espacio, un lugar. Entonces, nuestra iglesia dijo, nosotros lo haremos. Nosotros pondremos el lugar. Ahora tengo que decir que cuando ella y otros anunciaron que nuestra iglesia iba a colaborar con la ciudad para un jardín comunitario en nuestro sitio, pensé, ¿dónde? Nuestra iglesia no se encuentra en una granja, en una gran franja de tierra. Es chiquito. No es ideal. ¿Un jardín? Jesús declara su propia doctrina improbable e imposible de la creación en una breve parábola. Las semillas más pequeñas creen para convertirse en árboles en los que otros encuentran refugio, espacios de conexión y construyen nidos para una nueva vida. Apoyándose en esta vida, Kristen se asoció con los pastores, con nuestra congregación, con los miembros de la ciudad y entonces ocurrió el milagro. Entonces surgió el jardín de Monrovia.
Podría pensar que estoy hablando con Kristen porque es una de esas personas que están en contacto con la tierra. Y eso es y eso es lo que la doctrina de la creación dice. Son hippies, pero a lo mejor con un cabello gris. Kristen es una mujer franca. Explicó que esta trama simple y pequeña la conectaba a ella con otras personas, con Dios. Nos une a Dios, a la tierra de Dios, y aún con la bacteria que surge de la tierra. Y como cualquier madre, Kinston insistió en que uno no puede simplemente creer en hacer un hogar juntos. Hacer un hogar, convivir y vivir juntos, cuidar la tierra, cuidar las criaturas, significa hacer sus quehaceres. Hacer el hogar significa trabajar y trabajar juntos. Y luego está esa otra gente que a lo mejor, que a lo mejor acepta, que a lo mejor es complicado conectar con ellos. Pero hay belleza en esta vida juntos. Y como la gracia de Bonhoeffer no es barata. Las plantas no son cosas que se pueden comprender o olvidar, sino seres vivos que hay que cuidar. Y si eres cristiano, alguien con quien hablar. Tenemos que ensuciarnos las manos para que nuestro corazón y nuestra cabeza puedan ser reformadas por el Espíritu Santo. En este trabajo, en el trabajo mismo que encarnamos nuestra conexión entre nosotros, con Dios y con la tierra. Kristen insiste en que, como todo en la vida, los ciclos de las estaciones, la siembra y la agricultura nos recuerdan nuestra propia mortalidad, pero también representan vívidamente la realidad de que surge una nueva vida en medio de la muerte. El espíritu no puede ser sofocado. Si el grano de trigo no cae y tierra y muera, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Si bien es una expresión romántica, trabajar con nuestros cuerpos para vivir en nuestro propio cuerpo de muerte nunca es un placer, ni antes ni ahora. Lo que nos regresa a la muerte de nuestro prójimo. Él y su esposa solicitaron alquilar una caja en el jardín comunitario. Como otros, comenzaron a asistir a varios cursos que ofrece el jardín. Charlaron con otros vecinos, los que tenían sus propias cajas o los que descansaban en los bancos colocados en el espacio común con hierbas y verduras para todos. Kristen llegó a conocerlos, una pequeña parte del creciente conjunto de conexiones en forma de red sembrada por el espacio. Un día la esposa de Kristen informó que su esposo había tenido un ataque al corazón. Y ahí estaba ella, en el jardín, inclinada sobre sus plantaciones y compartiendo sus preocupaciones con una nueva comunidad de amigos. Entonces su marido había parecido mejor, regresaron juntos y la placa con el nombre de su caja ahora decía Nuevo Comienzo. Este fue su nuevo comienzo. Trabajaron, plantaron y cuidaron. Luego, al tiempo después, la esposa apareció sola, con las manos en la caja y recogiendo su pequeña cosecha. Cuando Kristen se acercó, las mujeres le informaron a Kristen que su esposo había muerto la semana pasada y lloraron juntos. Entonces las mujeres dijeron, estamos teniendo un servicio y quiero servir estos pepinos en el agua para los invitados. Estos son sus pepinos, él los plantó. En medio de la muerte, su esposa se presentó para sus quehaceres. En medio de la muerte, una celebración de la vida, el amor y los pequeños obsequios. En medio de la muerte, Kristen y sus amigos brindaron por una vida con agua fresca de pepino. Jennings afirma que cultivar la vida en medio de la muerte es una habilidad y las habilidades requieren trabajo. Una reforma intencional de hábitos, un condicionamiento paso a paso de nuestras capacidades de conexión. Ser formados y reformados en cristianos en nuestra era que creen en la creación y que creen en las criaturas, que a lo mejor están cambiados para vivir en esta comunidad. Kristen había respondido a mi segunda pregunta. ¿Por qué no nos formamos por la doctrina de la creación? Habitar con el otro, con Dios, con las criaturas y con la tierra necesaria nos altera, empuja con nuestras formas de vivir.
Cuando terminó esta reciente discusión, mis propios músculos flácidos sobre creación se fueron muy visibles. A menudo siento como Eva, desnuda en un jardín que yo no puedo y no sé qué hacer. Kristen abordó mi culpa, apenas disimulada por la mala participación en el jardín comunitario, el desempeño mediocre como jardinera y el analfabetismo sobre nuestra cadena de suministro de alimentos. Al igual que Janice, me recordó que la nueva vida comenzó con percibir, prestando atención para que nos demos cuenta de nuestra interconexión. Entonces luego podemos tomar este próximo paso, este camino de hacer hogar con esta gente, con estas criaturas. Entonces el jardín de comunitario de Monrovia no es un gran plan para renovar la tierra. Hay otros que hacen ese trabajo, juntos con otros que hacen esta pequeña empresa fusión, y Cristo no es una salvadora, sino una santa común entre los santos comunes. Lo que comparten es la voluntad de arriesgarse a ser reformados por el vecindario, de comprometerse con un Dios cuyo amor expansivo abarca a todo el mundo, que nos invita a estar con este Dios que nos da vida. El nacimiento de Jesús no requirió un compromiso etéreo con la salvación providencial de Dios, sino más bien la voluntad de dos madres de encarnar lo improbable y lo imposible. Donde quiera que estemos, sea cual sea nuestra ubicación social o física, que también podamos decirle sí al Espíritu que invita a nuestros cuerpos, cabeza, corazón y manos a unirse con Él en el mejor de los casos improbable, a unirnos en el trabajo improbable y aparente imposible de hacer una nueva creación. Todavía me estoy cayendo un poco de eso. Eso fue muy bello. Quiero terminar con el Dr. Jennings, con el Dr. Kim, con el Dr. Branson y con la doctora Devil Hunter. Maneras muy bellas en las que podemos percibir estas preguntas. Muchas gracias. Y quiero recordarles a las personas que por favor pueden presentar sus preguntas. Vamos a intentar leer todas estas preguntas. Zoom también le permite presentar las preguntas que ustedes también le permite darle clic a una pregunta que a usted le guste. Y entonces quiero hacer una pregunta que tuvo muchos de las preguntas. No sé quién fue la persona que hizo esta pregunta, pero dice: gracias, Dr. Jennings, por compartir con nosotros estas realidades y estas metas juntos. Habla de una asimilación que sana. Yo, mis amigos y mis antepasados luchamos profundamente con esto. La eliminación nos evoca un sentimiento tan doloroso. Para personas negras y personas indígenas, la construcción hacia ritmos de asimilación, de sanidad, a menudo nos imponen una doble carga para educar, soportar las micro y macroagresiones a lo largo del camino. ¿Qué propondría para garantizar que el trabajo fundamental de la asimilación de sanidad no reabra heridas para quienes ingresan en estos espacios compartidos ya cargados de herida colonial? Muy hermoso, gracias. Y déjeme decir esto, a lo mejor para contentar a todas estas personas. Muchas gracias. Y todos ustedes creo que me han entendido y yo estoy agradecido con ustedes. Y estoy muy agradecido por esta tan rica respuesta que me han dado. Yo sé que al usar la palabra asimilación, ya estoy guiando a la gente a una posibilidad de dolor. Entonces no uso esta palabra como sin darme cuenta de lo que significa. Y yo me doy cuenta de que para capturar
in la order to open sanidad ourselves to the y el promises of our abrirnos a las Father, promesas, that word is esa helpful. palabra And here is what también nos we ayuda. have Y to es keep in aquí mind. donde lo que tenemos que tener As en I like to mente. say, for so many people who've become Para mucha Christians, gente que se hace cristiana, they learned aprenden a certain prayer in Scripture. que una The oración en la so-called shepherd escritura, prayer, the Lord is my shepherd, I shall not que want. Dios es You mi, all know the prayer. es mi And pastor, es what mi hacedor. amazes me is Y across y the lo que me planet, sorprende there are many people who say es que hay that muchas and never personas que even see dicen the eso, sheep. que nunca ni siquiera ven claramente But las they have cosas, learned this. pero And han so the aprendido question we esto. have to ask ourselves, Entonces la why pregunta es, ¿por would qué? you memorize and yet recite ¿Por qué recitas estas prayer palabras, that comes from a estas people that is oraciones que not vienen de your people, gente que no es tu but gente, you've made it your own? pero que tú las has hecho tu gente? Why would you pray a prayer that says, Our Porque Father in oras heaven, oraciones que dicen, oh hallowed be Dios, thy en el name? cielo, santificado sea tu That's a nombre, people that is not your own. que es otra gente que no es tu And the gente. reason Y la is that razón es there is something que hay algo there that ahí opens out to a new possibility. que nos abre a nuevas Now, of course, posibilidades. as the great Por question pointed out, supuesto, we are on the other side of the nosotros colonial estamos al wound otro lado del mundo that de for la so herida many colonial. people Y para yet tanta bleeds, gente, that's que yet tanta gente stingers. todavía And that colonial wound has sufre. been and Y continues esta to be herida a colonial forced assimilation. It's moved from Christianity sufre to the una rest of the asimilación Western world, forzada. right? And so to become Western, Entonces, to be para seen as convertirnos en intelligent, to be personas seen as occidentales, para ser important, to be seen occidental, as para ser significant, como that importante, reality esa of realidad assimilation is still de there. la asimilación está ahí. But what if we overturned Pero it entonces, ¿qué si cambiamos esto? and made it something else? Y lo hacemos otra cosa? Would mean that we, in a fundamental way, reverse it. Y entonces, de And so what alguna I would manera, say entonces to tengamos algo que subject nos to that reverse. question is not first Entonces, no es we, cómo, in a sense, receive no others. es simplemente que nosotros recibimos What a does it otros, mean to walk pero ¿qué alongside significa those que that nosotros would themselves caminemos now con must estas personas que open ahora themselves tienen que to a abrirse new life? And what a la does it mean vida? for us ¿Y to qué open significa para ourselves to nosotros not just abrirnos no those who solo we know, a esas personas que but nosotros those who we conocemos, don't know, sino también a esas to other personas que nosotros no peoples, conocemos, a otras personas? entering in Eh, without taking abrir over, a but esas without personas the fear of being taken sin over. tomarlos, sin el miedo de que This is sean for tomados. Christians, Esto the es great para legacy cristianos, that we have not been cultivated in. el legado And en el que it estamos is in a llamados. fundamental Y way es de una manera the fundamental way in which we la have manera not followed the la que no reality estamos of our seguidos God, who we la became realidad de nuestro relationally. mundo, que se And hizo nuestro Dios never stop being God, y que, no, y que always nunca deja de ser fully Dios, pero que siempre enter the reality of entra what en it las means to be realidades de lo que flesh. nosotros significamos So ser hijos de Dios. that possibility Entonces, for esta us posibilidad para is not nosotros rooted in a no dream, está basada en un but sueño, it's rooted in the reality of a God está who has basada en la shown us realidad de how este Dios que nos to be muestra quiénes somos. and is yet available to us Y to help us y está do it disponible now. hoy para nosotros. So it's challenging work ahead. Entonces tenemos un trabajo But the retador al first step frente. is to see it Y lo primero que tenemos inside que hacer of es its verlo reality. en su realidad. God is with us. Dios está con nosotros. Thank you. Thank you. I should also note that you'll see that Erin Defoe Hunter is not able to be with us today. Usted She, puede in ver que fact, Erin she de had to be Buhalter out no of puede estar town, con nosotros y and ella tiene que estar fuera she de la committed ciudad. to doing this Y ella se había long comprometido before con she had nosotros to be a out of estar town con this day. nosotros, si bien había And tenido también que she estar said that fuera. she wanted to be able to Y dijo respond que tenía que estar even if she acá y couldn't be here for the responder, questions. And so we are así so no glad that hubiera, she was able ella quería to come responder a up la with a conferencia, así response. no pudiera estar I'm going to ask the next question that para comes las from Cypria preguntas. Luca. Esta es And la I'm going segunda to ask pregunta. Dr. Jennings and then Dr. Kim and Y then voy a primero a Dr. pedirle al Dr. Jennings y luego al Branson, Dr. each Kim to y be luego al able to Dr. respond Branson, because para it's que todos about puedan public contestar porque theology es and acerca each de of you teología engage in pública a y very cada uno de different ustedes version of public se theology. acerca So a esto the desde question un lugar says this. diferente. Entonces la pregunta dice What esto. would be some suggestions for ¿Cuáles serían rethinking algunas public theology sugerencias for para the pensar en beyond the la hermeneutics más, of para pensar possession en and esto más idolatry? allá What would be some de suggestions for rethinking public cuáles son algunas theology sugerencias
para pensar en la teología pública más allá de la hermenéutica de la posesión y la idolatría. Y si todos ustedes trabajan en esta área, quiero que todos ustedes puedan contestar un poco. Shall I go first, Scott? ¿Debo yo ir primero? Entonces, This is a great question. esta es una muy buena pregunta. The first step is to, El primer paso es repensar the very word itself. As I la mentioned palabra before, misma. The innovation, La the innovación, innovation that comes with la, more la- modernity la is innovación the que viene thinking desde of la possession modernidad through es break pensar en la and posesión a closure través de separation, romper, rather than thinking en vez de pensar possession through posesión connection. a través de la conexión. And what that means is Y that lo que eso the significa, idea of, first of all, before we talk about what we possess, we es should que talk about tenemos what que we're pensar en, possessed by. más bien en lo que nosotros poseemos, en pensar en lo que nosotros estamos poseídos, lo que nos posee a nosotros. Es crucial que ya estamos, en las palabras de los antropólogos, tenemos que pensar en en lo que significa más bien que ya estamos nosotros en el mundo y que tenemos que pensar que tenemos una relación de cohabitación. Move in ways that deny them. To use the language that Dr. Bronson mentioned, we've formed Para usar el lenguaje que el doctor Branson usó, es que nosotros usamos hábitos que se nos entregó a nosotros. Una nueva vida que nos hace no solo lo que somos, sino que nos permite tener otra manera de vivir. Entonces estamos llamados y nos encontramos en maneras de posesión que fundamentalmente eliminan lo que nosotros somos, que nos cambian, aún en el proceso de tener. Entonces el primer paso es, es pensar en la posesión en la dirección opuesta. Dr. Kim? Doctor Kim, Yeah, wow, that's great question. I think esa es una muy buena question is related pregunta. to the previous Yo creo que question, esta the pregunta se term relaciona a la otra pregunta, al término What I asimilación. understand, Lo que yo from my entiendo reading of Dr. Jennings' de la writings, lectura de lo que el assimilation doctor has to happen Jennings ha both dicho ways. es que la asimilación It's tiene not que a pasar dominant group en los dos decides. caminos y no es It simplemente is both tiene groups, que the pasar multiple para groups como who que somos toward asimilados a y common good, asimilamos an también. idea of common good, which Dr. Entonces tenemos Jennings una also idea de mentioned un bien is común crucial for us. que el But doctor how Jennings ha do dicho es we crucial para pursue todos nosotros. the Y common cómo good? entonces Because common good percibimos el bien can be very común, ya que el bien symbolical. común, I think y yo it creo reminds me of que esto me recuerda John de Gruchy of de South lo que John de Africa Gruche, desde mentions about Sudáfrica, the ha prophetic mencionado vision antes, and prophetic de system perfeccionar la or visión, de democratic perfeccionar el system sistema when you talk about the y el sistema democracy. democrático. He said that Él Christians dice often talk about the vision, prophetic que, vision, que but a that veces se has to habla de la be visión, pero tiene que articulated ser una into the visión system. articulada en So el I think it's sistema. important that Entonces es we create a importante certain que nosotros system creemos un that sistema many que parties can be engaged in public donde sphere muchas personas puedan to estar articulate y vivir y ser question of common articulados good. y So I tener think un bien that's what común. Dr. Jennings is Entonces yo creo que presenting eso es to lo que el doctor us, Janes ha that presentado a we nosotros, are que creating a nosotros new estamos beginning. creando That's un what nuevo I comienzo, understand Dr. que eso es lo Jennings que yo entiendo que que el doctor Janes está that haciendo. we are new beginnings. Of course, we need to reflect on the Por past. supuesto, tenemos We que need to reflexionar en make el pasado, critical assessment of the tenemos que past. hacer un But I think we acercamiento need to crítico, pero start también new creo que beginnings tenemos que all comenzar the con time. nuevos So comienzos todo to el create a tiempo certain new platform para tener una for nueva common good. plataforma para el bien común. Dr. Branson, do you have anything Doctor you'd like Branson, to add? ¿usted quiere agregar algo? I think I'd focus on Y yo creo que yo me enfoqué to the oikos, the homemaking a bit en on esta this as idea the counter to de hacer possession, casa and particularly y particularmente how those of us cómo, involved in cómo how the nosotros que church estamos engages its envueltos en environment. cómo la iglesia se relaciona a su, We a su have in ambiente, recent years focused a lot on nos hemos matters of de alguna hospitality. manera enfocado en asuntos de hospitalidad, pero una de las dificultades en este mundo colonizado es que la iglesia significa a veces nosotros estamos a cargo, nosotros queremos presentar lo que pasa
y debemos controlar And quién entra y quién the idea sale. of hospitality Y la idea de isn't just hospitalidad, that. It's creo yo, no es Jesus simplemente is generally the guest, poder. not the Jesús es host. más bien la A quick persona reading would say he was the guest que da to the Last comida. Supper and then a fish fry not long after. Other than that, he's Y always aparte the de eso, guest. Jesucristo siempre And this es la persona shifts the que understanding es of recibido y power no in the quien recibe. relationship. It means I set aside Y a lo que esto lot quiere decir es que in es que order to be yo able to enter into, abro el I think, espacio. Dr. Jennings' point of a different kind of assimilation. It's inside the home of the other. Now, how do I actually develop enough Y trust to cómo, be invited into the home? That becomes y, the y esto absolutely se amazing convierte pathway en for un us. camino hermoso And so I para do todos think nosotros. it's setting aside, it's Entonces that yo creo shifting que power, it's depossessing, esto de it's alguna manera está hospitality deposeyendo, as being the gift está of the other. ayudándonos All of that completely shifts a how que we podamos engage entonces in nosotros the vivir commons de una in public manera theology. que Thanks a lot. nos We tiene en have a cuenta a question todos. from Tenemos a una pregunta professor from de un Brad profesor Strong de at the Broad School of Strong, Psychology de la Escuela de and Marriage and Psicología, Family Therapy. And he asks, y in él the dice, assessment literature on spiritual maturity, there's been an emphasis on en estos dwelling. textos Most recently, there's been a movement and espiritualidad, openness that's y seeking hay un can énfasis be equally en hacer understood with hogar. dwelling Más as a recientemente ha habido form un of movimiento spiritual y una maturity. apertura a buscar I wonder if madurez. Dr. Jennings' Me pregunto understanding si of, el Mr. el Ray just entendimiento del moved that. Dr. Jennings, Thank you. I wonder if Dr. Jennings' me pregunto si el understanding of entendimiento del Dr. creation Jennings can y su entendimiento de conceptualize creación seeking puede as a conceptualizar part la of dwelling. búsqueda como parte de How el would you hacer like to respond habitación. to that, Dr. Jennings? ¿Cómo quisiera usted I contestar a esto, I Dr. hope Jennings? that a great question, by the way. Yo creo que es una I muy hope buena that pregunta. Yo creo the person could see that que la seeking is a pregunta crucial pudiese part of ver dwelling. que This verse buscar es also es denotes una parte confidence both to fundamental de understand hacer hogar, and de in vivir juntos. responses that the idea of dwelling La here is idea both now and forever. permanecer And es so as antes y verb, it ahora. is about Entonces, y también es una turning to idea sites de where sustantivo y de one verbo, is learning to donde uno está sense aprendiendo with a another. sentir And so con otras it is the personas. sensing that I think is Entonces, crucial here. es un sentido, es And el this sentir que also es ties in with crucial. One of Dr. Kim's Y wonderful esto, questions creo to yo, me was se what is relaciona a la doctrine pregunta del Dr. Kim. creation ¿Qué significa la doctrina is de la creación? Y la doctrina de la creación es, at heart a pedagogy in está, sensing the tiene que ver creation. con la It is pedagogía de la in sensing the creación creation with others. con And otros. so there is as a part of Entonces, dwelling hay como parte de vivir. this sensing, which is a seeking. But now, here's what's crucial. I want to say this and Y then aquí es move on lo to que the es next question. But crucial. what's also crucial here Lo que es crucial is también to aquí understand ourselves es que as nos a entendamos a place. nosotros mismos That is como to un say lugar, that we become que nosotros not nos only those who convertimos no solo create a personas place, que crean but un who lugar, embody place, embody a sino que dwelling, también embody personificamos el lugar, a life together in a way that personificamos una people vida juntos, de in manera que a otra fundamental way gente no pueda with de una us manera say, fundamental, I am home yo estoy en with you. casa And con ustedes. this for us as Christians Entonces, para nosotros como cristianos, is the gift that we've never taken off the table. es de alguna manera, somos el don y tenemos el don que nunca se Never been quita de la mesa. unwrapped. What would it mean for the first definition, the first thing that is said about a ¿Qué significa Christian todo esto is para that los I cristianos? always Es que sense nosotros home with them. sentimos que Always estamos en casa cuando estamos con los otros. So we have a question from Entonces Laura tenemos una Helston. pregunta de Laura Holston. It says, in many ways, your De muchas suggestions and maneras, presentations sus today carry sugerencias similarities with Sarah Coakley's work. se parece al trabajo de Sarah She Coakley. speaks about the need to let the Ella habla de Spirit la enlarge our necesidad senses de que in el order to espíritu gain new cambie nuestros imagination. sentidos para tener una nueva What imaginación. is your take on ¿Cuál es practices that are su needed in toma order to en be prácticas formed que se into this necesitan new creation, para que nosotros particularly cambiemos? the balance between celebratory Particularmente and purgatory practices in the transformation of our prácticas senses? de purgación y de I celebración. haven't thought Yo no he that much pensado, about the specifics of practices. I've yo tried no he to pensado en muchas limit these prácticas, lectures to just talk sobre about a todo change in trajectory. en estas conferencias And de un that, cambio de for me, that trayectoria. is the crucial first work that Y must para mí, happen este es el trabajo to primordial. turn our reality toward
cambiar la realidad para este trabajo de discernir y entonces rehabilitar la idea de discernimiento, porque la idea de discernimiento como nosotros la tenemos, creo yo, está en una terrible confusión entre la hermenéutica de amor y de idolatría. Y hasta que nosotros como cristianos hayamos recalibrado esto, hayamos recalibrado estas realidades, entonces ¿cómo discernimos el amor de Dios? ¿Cómo discernimos lo que Dios está haciendo? Esa recalibración se une directamente a este reformar lo que hemos hecho. Entonces esto es tan importante, esto es lo importante que tenemos. No es simplemente una idea de cómo los cristianos cambiamos, sino más bien de cómo sentimos a la creación para nosotros mismos. Es un sentir con el sentir de otros y ver y ver y ver de alguna manera el mundo a través del sentir con los otros. Esto es de lo que nosotros salimos. Tiene que ver con moverse en dos direcciones. No es simplemente los gentiles sintiendo ahora, sintiendo a través de Israel los caminos de Dios. Es más bien la manera de Israel de sentir el mundo y de sentir a Dios a través de los otros. Estamos juntos, la realidad, y también somos Pedro. Entonces este sentir con otros es crucial para discernir prácticas que pueden rehabilitar y que puedan ser rehabilitadas, porque hay rehabilitación que es necesaria. No simplemente quiero decir y bautizar, si bien yo honro estas prácticas de discernimiento, pero yo quiero recordar que todas estas prácticas de alguna manera también están afectadas por esta confusión. Entonces tenemos otras preguntas de una persona anónima. ¿Cómo la escatología nos puede ayudar a entender cómo esto afecta, cómo la escatología afecta nuestros esfuerzos de no invadir, sino más bien de estar con la gente? Una de las grandes tragedias del problema del supresionismo es que los gentiles toman de Israel esta práctica de salir de la idolatría. Entonces, más bien, y entonces no estamos caminando con Israel. Entonces, ¿cómo este lugar hostil de idolatría que nosotros queremos, a veces simplemente decimos, todas las cosas se van a condenar? Donde los colonialistas entonces lo primero que ellos ven es la idolatría y el trabajo del diablo. Y ese es el problema que nosotros necesitamos cambiar. En vez de ver el trabajo del diablo, más bien ver el trabajo de Dios. Y ese es el trabajo escatológico que queremos corregir. Entonces, ¿qué significa pensar en una manera escatológica de las personas, del banquete, de estar juntos, del dirigirnos a una vida donde todos nosotros estamos juntos, comiendo? ¿Qué significaría pensar de este trabajo
donde todos nosotros comemos juntos a este momento. Cuando a este momento donde todos deberíamos estar comiendo juntos, especialmente donde hay tanta gente que no comen, que no tienen So suficiente we para have comer. a number of Entonces different tenemos questions that are muchas all otras starting with preguntas the word how. que And comienzan so con la pregunta I'm just how. going to read one of them Y yo to you. solo voy a leer una You can choose to answer these y as you puedes would like. escuchar, contestarla como quieres. This is from Aaron Henry. De Dr. Aaron Henry. Jennings, it's a Dr. mad honor Jennings. to virtually hear from you. Thank you. Es muy bueno My escuchar de question usted, is así sea about the virtualmente. diversity of leadership Mi in our pregunta present es denominations and sobre traditions, bishops, la prophets, diversidad del prophets, liderazgo, donde hay pastors, tantos and profetas, of course, pastores, Israel's elders, y también Levites, donde and están los priests, israelitas, with formal pastores, positions of levitas, authority and social con power at play. posiciones formales de How poder. can ¿Cómo theologizing laypersons, pueden the las less personas powerful we, laicas que no tienen overcome tanto poder position and stand for dwelling? sobrepasar la posesión Well, y estar más bien en la habitación? here we don't want. Y nosotros no There's a queremos. great passage of scripture, and I've heard. Hay un gran I'm pasaje de sure all of us have escritura heard sermons que about todos it, where, nosotros lo escuchamos, it's a beautiful donde paraphrase hay of una the moment paráfrasis when the disciples come to Jesus and say, donde "We have a all los these people discípulos in se the le Bible, but we dicen, don't have anything to feed them. donde le dicen, no tenemos What tanto should we do?" para darle Jesus, comida. what do we have? And they get the lad's small lunch. And the way it's been paraphrased by so many preachers, ¿Y, what do you have in your hands? What do ¿Y qué you have tienes in your para hands? ti? ¿Qué tienes para And ti? so ¿Qué tienes en las manos? what I want to Entonces, invite lo que the yo persons off quisiera that invitar a final las question personas is to es que, ask themselves, se pregunten a sí mismos, in what ways is God asking ¿de qué manera them Dios to le está pidiendo a todos to nosotros discern, la to oportunidad de open discernir, themselves to those who la are oportunidad de needy, or abrirse a those otras who they have personas, been trained que ellos to han ignore, entrenado, like Peter a has been esas trained personas to que han ignore the ignorado. Gentiles and their ways, their their disgusting ways. And so, how might each Christian Entonces, that puede cada is listening cristiano to this que está escuchando enter into that reality entrar en esa of realidad spiritual discernment, asking God de the discernimiento question, espiritual? who am I not listening to? Who have ¿Quién, I been, ¿A who quién I've yo been no taught estoy to ignore? escuchando? And what are you ¿A saying quién to me, estoy ignorando? Spirit ¿Y of qué the me living estás God, diciendo a mi in Espíritu terms de of what Dios? I ought to be doing? En términos de Let's lo que yo start debería there. estar Worry haciendo. less about the bishops in the world. Think more about that work Pensar unassigned that's menos ahead for each Christian. Amen. en muchas personas y más Well, bien we are about pensar en out of todos time, so let me nosotros. simply say thank Entonces you. debo decir Thank you muchas to Dr. gracias. Jennings, thank you to Muchas Dr. gracias al Kim, Dr. Jennings, al thank you to Dr. Dr. Kim, Branson, thank you to al Dr. Dr. Branson, Defoe Hunter. a la doctora de I'm Hunter. also excited to invite Y you to también estoy join muy us next year for emocionado the para que 2022 todos ustedes se Peyton unan Lectures. con If you nosotros want to save the a date las now on your conferencias calendar, PETA. it Si will be usted May quisiera 12th cuidar and y separar la 13th fecha on de una 2020 vez on 2022. para el You mayo can 12 y 13 del visit otro año. our event website to sign up and stay informed. That Por is favor, fuller.edu/2020. visite nuestro For website those para of you who have mantenerse registered for educado, y para virtual quienes alumni ustedes han gathering tenido happening soon at y se han 1 p.m. registrado Pacific para time, nuestra you have reunión de all the links exalumnos, usted ya received tiene que in haber the Zoom recibido link un to join. link de Zoom. If you have any Y si questions tiene about alguna that, feel pregunta, free to por favor, contact contacte con alumni@thefullerfoundation.org. Also, my fullerfoundation.org. Y appreciation también and quiero gratitude expresar especially to mi Dr. Willie gratitud James al Jennings and our doctor faculty Willie respondents for Jennings y taking a todas part las in this personas que gathering. han contestado. All of you, all the Todos content ustedes, will be todo el available contenido on va a estar YouTube for disponible viewing at the en conclusion of the YouTube. lectures. If you missed part of the program Si usted se perdió algo de or nosotros are hoy, wanting to rewatch any of it, you'll find the links for viewing the material on an Eventbrite email. entonces, por favor, usted ya tiene que haber recibido también un evento de Eventbrite con toda la información. Además, el Fuller Studio ofrece todas estas grabaciones que se van a entregar el próximo mes o en los meses que vienen. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la oración, por energía y por todo, por estar con nosotros. Y gracias por estar con nosotros. Amén. Amen.